Capítulo 10. Por segunda vez en los últimos días, Ronin se despertó rodeado de árboles. Sin embargo, para su decepción, en esta ocasión no se encontró con el rostro de Beresa al abrir los ojos, sino con un cielo que se estaba oscureciendo y un silencio absoluto. En aquel bosque no cantaban los pájaros, ni se movía ningún animal entre el follaje. El mago tuvo un mal presentimiento. Lentamente, con cautela, alzó la cabeza para echar un vistazo a su alrededor. Divisó árboles y arbustos y poco más. Ciertamente allí no había ningún dragón, y mucho menos uno tan importante y traicionero como... ¡Ah! Por fin te despiertas. ¿A la muerte?, pensó el mago. Ronin se giró a su izquierda, pese a que ya había mirado hacia ese lado hacía un instante, y pudo observar con suma inquietud cómo un fragmento de aquellas sombras que se iban extendiendo a medida que se ponía el sol se despegaba del resto y a continuación adoptaba la forma de una silueta encapuchada que le recordaba a alguien que el mago conocía. ¿Krasus?, masculló, aunque de inmediato se percató de que no podía tratarse de su mecenas sin rostro. El ser que se le acercaba portaba aquellas sombras con orgullo, formaba parte de ellas. No, se equivocaba. Su primera suposición era la correcta. En efecto, se trataba de a la muerte. Aquella figura parecía humana, pero dedujo que si los dragones eran capaces de tener la apariencia de un hombre, la silueta que se erguía ante sí solo podía ser la de esa bestia negra. Una cara emergió bajo la capucha. Pertenecía a un hombre moreno, apuesto y de rasgos aguileños. Era un semblante noble, al menos por el aspecto. ¿Te encuentras bien? Sí, de una pieza, gracias. Las comisuras de la boca de aquel ser se alzaron levemente, conformando algo similar a una sonrisa. ¿Me reconoces, humano? Eres a la muerte, el destructor. Las sombras que rodeaban aquella figura se movieron con vida propia y se desvanecieron lentamente. Entonces ese rostro que parecía un cruce entre el de un humano y un elfo dejó de ser tan difuso. Las comisuras de sus labios se levantaron un poco más. Ese es uno de mis muchos títulos, mago, y tan preciso o impreciso como cualquier otro, replicó aquel ser, al tiempo que ladeaba ligeramente la cabeza. He hecho bien al escogerte. ¿No pareces sorprendido de que haya aparecido ante ti de esta forma? Tu voz es la misma de siempre, jamás podré olvidarla. Veo que eres más sagaz que muchos otros, mi amigo mortal. Más de uno no sabría quién soy, ni aunque me transformara ante sus ojos, dijo aquella silueta riéndose entre dientes. Si quieres que te demuestre quién soy, puedo transformarme ahora mismo. Gracias, pero no. Lo que quedaba del día se esfumó tras el siniestro rescatador del mago. Entretanto, Ronin se preguntó cuánto tiempo llevaba inconsciente y a dónde lo había traído la muerte. Pero por encima de todo se preguntaba por qué seguía vivo. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada de ti, mago Ronin. Solo deseo ayudarte a culminar tu misión. ¿Mi misión? Nadie, aparte de Krasus y el círculo interno del Kirin Tor, conocía la verdadera naturaleza de su misión, y Ronin había empezado a preguntarse si el Kirin Tor sabía realmente en qué consistía ésta. Los magos maestros eran muy reservados, podían tener sus propios planes, aunque se los ocultaran al resto, y sus propios intereses, que defendían por encima de los de sus homólogos. No obstante, se supone que su interlocutor no debería saber nada acerca de ese asunto. Oh, sí, Ronin, tu misión. En ese instante, la sonrisa de la muerte se expandió hasta alcanzar un tamaño impropio de un humano. Entonces el mago pudo ver tras esa sonrisa unos dientes afilados y puntiagudos. —Que consiste en liberar a la gran reina de los dragones, a la asombrosa Alexstrasza —agregó aquel ser. Ronin reaccionó de manera instintiva, aunque no estaba seguro de cómo el coloso había descubierto la verdadera naturaleza de su misión. Era consciente de que a la muerte no tenía por qué conocer dicha información. A la muerte despreciaba a todos los seres vivos, incluso a los leviatanes que no pertenecían a su estirpe. Aquella bestia enorme y la reina carmesí no se profesaban mucho cariño precisamente. El conjuro que el cauteloso mago empleó súbitamente le había sido muy útil durante la guerra. Gracias a él, le había arrebatado la vida a un orco que cargaba contra su persona, un orco que tenía las manos manchadas de la sangre de 6 caballeros y un mago, y con una versión menos potente de ese hechizo, Ronin había logrado mantener a raya a un brujo orco, lo cual le había permitido prepararse para lanzar el sortilegio definitivo. Sin embargo, nunca lo había utilizado contra un dragón. Había leído en los pergaminos arcanos que funcionaba especialmente bien a la hora de contener y retener a esos vetustos colosos. Al instante, unos anillos dorados se materializaron alrededor de la muerte, y acto seguido, aquella figura envuelta en sombras los atravesó. ¿Acaso era necesario que lanzaras ese hechizo? A continuación, un brazo emergió de la capa y a la muerte señaló hacia el mago.
Una roca que había junto a Ronin crepitó frenéticamente y de inmediato se derritió ante sus ojos. La piedra fundida dejó un reguero de lava hasta el suelo, se filtró por todas las grietas que encontró a su paso y desapareció sin dejar rastro tan rápidamente como se había derretido. Todo eso acaeció en apenas unos segundos. Te podría haber hecho eso si quisiera, humano. Te he salvado la vida en 2 ocasiones, no habrá una tercera. Ronin, juiciosamente, hizo un gesto de negación con la cabeza. Por fin entras en razón. A la muerte se aproximó a él, y se fue solidificando a medida que avanzaba. Entonces señaló con el dedo a algo situado en el suelo junto al mago. Bebe, te resultará de lo más refrescante. Ronin miró hacia abajo y descubrió que había un pellejo de vino sobre la hierba. Pese a que hacía unos segundos no estaba ahí, no dudó a la hora de recogerlo y beber de él. Lo hizo no solo porque estaba terriblemente sediento a esas alturas, sino también porque, si se negaba, el coloso podría tomárselo como otro gesto de desafío. Por el momento lo único que podía hacer Ronin era cooperar y rezar. Su siniestro interlocutor volvió a moverse y fugazmente se tornó difuso, prácticamente inmaterial. Al mago le inquietaba el hecho de que a la muerte o cualquier otro dragón fuera capaz de adoptar una apariencia humana. ¿Qué clase de mal podría infligir una criatura como esa en el pueblo de Ronin? Y no solo eso, ¿cómo podía estar él seguro de que a la muerte no había infectado ya al mundo con su maldad gracias a su disfraz humano? Y en ese caso, ¿por qué le revelaba un secreto tan importante a Ronin ahora? Tal vez porque pretendía callar al mago para siempre una vez que todo hubiera acabado. ¿Ignoras tantas cosas sobre nosotros? Ronin lo miró atónito. ¿Acaso uno de los poderes con que contaba la muerte era el de leer el pensamiento? El dragón se acomodó a la izquierda del humano, cerca de él. Daba la impresión de que se había sentado en una silla o roca enorme que Ronin no podía ver debido a la túnica larga y suelta de la muerte. Bajo el vértice del triángulo del color de la noche, en que confluía su pelo sobre la frente, unos ojos negros que nunca parpadeaban se encontraron con los de Ronin, quien apartó la mirada. A la muerte repitió lo que había dicho antes. ¿Ignoras tantas cosas sobre nosotros? No, lo que ocurre es que no hay mucha información disponible sobre dragones porque los investigadores siempre acaban devorados. Aunque al propio mago su comentario irónico no le pareció gracioso precisamente, a la muerte lo encontró muy divertido. Se rió a mandíbula batiente de una forma que cualquier otro ser habría sido tildada como propia de un demente. Había olvidado lo divertida que puede llegar a ser tu raza, amigo mío. ¡Qué graciosos sois!, exclamó, al tiempo que esa sonrisa demasiado amplia y provista de demasiados dientes para tratarse de un humano regresaba con todo su siniestro esplendor a su semblante. Quizá estés en lo cierto. Ronin, quien empezaba a sentirse incómodo tumbado en el suelo junto a aquel ser tan amenazador, se incorporó hasta quedar sentado con la espalda erguida. Podría haberse puesto en pie, pero a la muerte le bastó con lanzarle una mirada para advertirle de que no era lo más inteligente dadas las circunstancias. ¿Qué quieres de mí?, volvió a preguntarle Ronin. ¿Por qué soy tan importante para ti? Porque eres el medio para lograr un fin, la manera de alcanzar un objetivo que lleva fuera de mi alcance desde hace mucho tiempo, la pieza clave de un plan desesperado peregrinado por una criatura desesperada. Al principio Ronin no comprendió lo que le quería decir, pero enseguida pudo percibir que la frustración se adueñaba del semblante del dragón. ¿Te sientes desesperado? A la muerte se levantó y extendió los brazos como si fuese a alzar el vuelo en un momento a otro. ¿Qué ves ante ti, humano? Una figura difusa envuelta en sombras que no es más que el dragón a la muerte disfrazado. Esa es la respuesta más obvia, pero ¿acaso eres incapaz de ver nada más, mi diminuto amigo? Dime, ¿dónde están las leales legiones de mi raza? ¿Ves algún dragón negro o carmesí por aquí, cuando antes de la llegada de los humanos incluso los elfos surcaban el cielo a millares? Como Ronin no terminaba de comprender a dónde quería llegar a la muerte con esa argumentación, se limitó a negar con la cabeza. Si estaba seguro de algo, era de que la cordura hacía tiempo que había abandonado a aquella criatura. No, no los ves, se respondió a sí mismo, a la vez que su aspecto se tornaba más reptiliano. Sus ojos se estrecharon y sus dientes se volvieron más largos y afilados. Su silueta encapuchada aumentó de tamaño, daba la impresión de que unas alas pretendían escapar de los contornos de la túnica. A la muerte perdió parte de su solidez y pareció fundirse con las sombras que lo rodeaban. Aquel ser mágico se hallaba en pleno proceso de transformación. «No los ves», repitió, cerrando los ojos fugazmente. Las alas, los ojos, los dientes, todo regresó a su estado anterior. A la muerte recobró su materialidad y su humanidad, aunque esto último solo fuera algo superficial, y entonces agregó, «porque ya no existen». Acto seguido, se volvió a sentar y extendió una mano con la palma hacia arriba. De repente, encima de esa mano, se materializaron unas imágenes que representaban a unos dragones pequeños sobrevolando un mundo esplendorosamente verde.
Las bestias revoloteaban de acá para allá y eran de todos los colores del arco iris. Aquellas imágenes transmitían tal sensación de embriagadora felicidad que Ronin se sintió conmovido. El mundo nos pertenecía y lo cuidábamos diligentemente. Dominábamos la magia y la administrábamos con sabiduría. Disfrutábamos de la vida y nos deleitábamos en sus placeres. En ese momento apareció un elemento nuevo en aquellas imágenes. Al suspicaz mago solo le llevó unos segundos identificar esas figuras diminutas. Eran elfos, aunque no de la clase a la que pertenecía Beresa. Si bien esos elfos eran hermosos a su manera, su belleza era gélida y arrogante y en cierto modo le repelía. Entonces llegaron otros seres, unas formas de vida inferiores con una esperanza de vida muy reducida. Eran muy dados a cometer imprudencias y se lanzaban de cabeza a pactar con fuerzas extremadamente peligrosas. Le explicó a la muerte, cuya voz se fue tornando tan gélida como la belleza de esos elfos tenebrosos. Y por culpa de su necedad, los demonios se adentraron en este plano. Ronin se inclinó ligeramente hacia adelante sin darse cuenta. Todo mago que se preciara estudiaba las leyendas sobre la horda de demonios, a la que algunos denominaban la Legión Ardiente. Sin embargo, hasta la fecha no se había hallado ninguna prueba concluyente que demostrara que aquellos seres monstruosos hubieran existido en realidad, dado que el estado mental de la mayoría de los que afirmaban haber tratado con esos demonios era cuanto menos cuestionable. Mientras el mago intentaba captar un leve atisbo de uno de esos legendarios demonios en aquellas proyecciones, a la muerte cerró la mano abruptamente y las imágenes se desvanecieron. Si no fuera por los dragones, este mundo hace mucho, mucho que habría dejado de existir. Nos enfrentamos a una amenaza mayor que 1 millar de hordas orcas. No puedes imaginarte los tremendos sacrificios que tuvimos que hacer en esa época. Los leviatanes nos unimos y luchamos juntos. Nuestra sangre se mezcló en el campo de batalla mientras expulsábamos a los demonios de vuestro mundo. Recordó, cerrando los ojos un instante. Y entre tanto perdimos el control sobre aquello que pretendíamos salvar. La era del dragón quedó atrás. Primero los elfos, luego los enanos y por último los humanos reclamaron su derecho a forjar el futuro de este mundo. Nuestras filas fueron menguando y, lo que es aún peor, luchábamos entre nosotros, nos matábamos unos a otros. Ronin ya sabía esto último. Todos conocían esa historia, todos sabían que la animosidad reinaba en los 5 vuelos de dragón, sobre todo el vuelo negro y el carmesí. Si bien los orígenes de tal animosidad se perdían en los albores de los tiempos, quizá el mago podría conocer al fin la terrible verdad. Pero, ¿por qué luchasteis entre vosotros después de haber sacrificado tanto para salvar al mundo en un esfuerzo conjunto? Porque nos equivocamos, por la falta de comunicación entre nosotros. Fueron tantos factores distintos. De todos modos, no lo entenderías por mucho que te lo explicara si tuviera tiempo para ello. Respondió a la muerte, profiriendo un suspiro. Por culpa de todos esos factores, ahora quedamos tan pocos. En ese instante, su mirada se tornó muy intensa y la clavó en la de Ronin mientras agregaba: pero el pasado pasado está. Voy a compensar todo el mal que hice, y para ello haré cuanto esté en mi mano humano. Por eso te ayudaré a liberar a la reina de los dragones, a Alexstrasza. Ronin se mordió los labios para evitar soltar la primera respuesta que se le pasó por la cabeza. A pesar de que aquel ser se comportara con una cortesía exquisita, a pesar del disfraz que portaba, el mago era plenamente consciente de que se hallaba ante uno de los dragones más crueles que habían existido jamás. Por mucho que la muerte fingiera simpatía y camaradería, Ronin era consciente de que bastaría con que pronunciara una sola palabra que le molestara al leviatán para que acabara sufriendo un final espantoso. Pero... Ronin titubeó, tratando de medir sus palabras. Pero si sois enemigos. Por las mismas razones estúpidas por las que los miembros de nuestra raza han luchado entre sí durante tanto tiempo. He cometido muchos errores, humano, pero ahora estoy dispuesto a enmendarlos, replicó el dragón, quien captó con su mirada hipnótica la atención del mago y con ella su mente. Alexstrasza y yo no deberíamos de ser enemigos. Ronin se mostró totalmente de acuerdo con esa afirmación. Claro que no. En su día fuimos grandes aliados, grandes amigos, y podríamos volver a serlo, ¿no crees? En aquel momento, el mago solo podía ver los penetrantes orbes que conformaban los ojos del coloso. Sí, por supuesto. Tu misión consiste en rescatarla tú solo, por tus propios medios. Una extraña sensación de inquietud invadió a Ronin y le hizo estremecerse, y repentinamente se sintió muy incómodo ante aquella mirada tan intensa de la muerte. ¿Cómo lo has sabido? Eso no tiene importancia, ¿verdad? Sus ojos se clavaron de nuevo en el humano de tal forma que éste fue incapaz de apartar la mirada. La sensación de inquietud lo abandonó de inmediato. Todo parecía desaparecer bajo la intensa mirada del dragón. Supongo que no.
Pero si intentas emprender esta misión solo, seguramente fracasarás. De eso no hay duda. Todavía no alcanzo a comprender cómo has logrado llegar tan lejos. No obstante, ahora, con mi ayuda, podrás realizar esa hazaña imposible, amigo mío. Podrás rescatar a la reina de los dragones. Tras decir eso, a la muerte extendió una mano sobre la cual había un pequeño medallón de plata. Los dedos de Ronin parecían moverse con voluntad propia, de modo que cogió el medallón y se lo acercó para examinarlo con más detenimiento. Estudió las runas grabadas en el canto y el cristal negro del centro. Conocía el significado de algunas de esas runas, otras no las había visto nunca, aunque podía percibir su poder. «Vas a rescatar al Extraza, mi pequeño títere», afirmó, a tiempo que aquella sonrisa excesivamente amplia alcanzaba su máxima extensión. «Gracias a este objeto podré guiarte durante el resto de tu misión». ¿Cómo puede uno perder de vista a un dragón de repente? No podían dejar de hacerse esa incómoda pregunta una y otra vez, y ni Beresa ni su compañero de viaje encontraban una respuesta satisfactoria. Y lo que es aún peor, el manto de la noche se estaba extendiendo sobre Khazmodan, y el grifo, que estaba exhausto desde hacía tiempo, no podía seguir volando mucho más. En todo momento habían tenido a la muerte en su campo visual, y eso que lo seguían a bastante distancia. Incluso Falstad, cuya vista no era tan aguda como la de la elfa, había divisado a esa bestia colosal volando hacia el interior de aquellas tierras. Únicamente habían perdido de vista a la muerte cuando éste atravesaba alguna nube, y solo unos breves instantes. Hasta hacía una hora. La bestia gigantesca se había adentrado en una nube con su valiosa carga tal como había hecho en diversas ocasiones. Falstad había seguido el rumbo del dragón a lomos de su grifo, y tanto él como Beresa habían aguardado a que el leviatán reapareciese por el otro extremo de la nube. Esa nube era la única visible. La siguiente más cercana estaba a miles de kilómetros al sur. La forestal y su compañero de viaje podían verla casi en su totalidad. Era imposible que no hubieran visto a la muerte abandonarla. Ningún dragón había emergido de la nube. Habían esperado pacientemente, y pasado un tiempo prudencial, Falstad despolió a su montura para que se adentrase en la nube, a pesar del peligro que eso suponía, ya que la muerte podría estar escondido dentro. Pero enseguida pudieron comprobar que el tenebroso leviatán no estaba allí. El más siniestro de los colosos, el de mayor tamaño, se había volatilizado. «Es inútil, mi dama elfa», dijo a voz en grito el jinete de grifos. «Tenemos que aterrizar, y nosotros ni mi pobre montura podemos avanzar mucho más». La forestal se mostró de acuerdo. Aunque le hubiera gustado proseguir la persecución, sabía que era imposible. «Muy bien», convino la elfa. Acto seguido, ésta contempló el paisaje que se extendía a sus pies. La costa y los bosques habían dado paso a una región mucho más rocosa e inhóspita que, por lo que sabía, llevaba a los riscos de Green Batol. Si bien todavía quedaba alguna que otra zona boscosa a la vista, eran escasas y dispersas. Tendrían que esconderse en las colinas para evitar ser detectados por los orcos que surcaban el cielo a lomos de dragones. «¿Qué te parece esa zona de ahí?» Falstad miró en la dirección que señalaba la forestal. «¿Te refieres a esas colinas escabrosas que se parecen a mi abuela con barba? Bien pensado, aterrizaremos en ellas». El fatigado grifo obedeció sumamente agradecido la orden de descender que le impartió su jinete. Falstad lo guió hacia el lugar donde se divisaba un mayor número de colinas, y más concretamente hacia un valle diminuto entre lomas. Beresa se aferró con fuerza al enano mientras el animal aterrizaba, y entretanto recorrió la zona circundante con la mirada en busca de alguna posible amenaza. Como se encontraban en el interior de Khazmodan, seguramente los orcos habrían desplegado puestos avanzados en los alrededores. «Por el pico Nidal», exclamó el enano mientras desmontaban. «Por mucho que disfrute de la libertad de surcar los cielos, llevo demasiado tiempo sentado». A continuación acarició la crin del león que lucía el grifo y añadió: «Por ser un buen animal, te has ganado una buena ración de comida y agua». «He visto un arroyo cerca», comentó Beresa. «Quizá pueda pescar algo ahí». «Entonces lo encontrarás si así lo desea», replicó Falstad, a la vez que le quitaba los estribos y demás a su montura. «Y lo encontrará él solo». Dio una palmadita al grifo en la grupa, y acto seguido éste ascendió hacia el cielo. Parecía haber recobrado parte de sus fuerzas ahora que ya no tenía que soportar el peso de sus pasajeros. «¿Crees que dejarlo acampar a sus anchas es lo más indicado dadas las circunstancias?» «Mi querida dama elfa, un poco de pescado no es suficiente sustento para una bestia como esta. Es mejor dejar que salga a cazar algo adecuado para él. Volverá cuando se haya saciado, y si alguien lo divisa, bueno, en Khazmodan todavía queda algún grifo salvaje», respondió Falstad, quien, tras comprobar que la elfa no parecía muy convencida, añadió: «Regresará enseguida. Además, podemos aprovechar que estamos solos para dar buena cuenta de nuestras vituallas».
disponían de unas pocas provisiones que el enano se apresuró a repartir. Como había un arroyo en las proximidades, apuraron el agua que quedaba en sus cantimploras. Decidieron no encender un fuego, dado que se encontraba en pleno territorio orco. Por fortuna, disfrutaron de una noche no demasiado gélida. El grifo regresó pronto con el estómago lleno. El animal se acomodó junto a Falstad, quien acarició suavemente la cabeza de aquella criatura mientras terminaba de comer. «Aunque no he visto a ninguno desde arriba», dijo al fin, «no podemos descartar la posibilidad de que haya orcos cerca». «¿Crees que deberíamos hacer guardia por turnos?» «Sería lo mejor. ¿Quién hace el primero, tú o yo?» Beresa decidió cubrir el primer turno. La tensión no la dejaba dormir. Falstad no puso ninguna objeción, y a pesar de que se encontraban en una situación muy peligrosa, cogió la postura enseguida y al cabo de unos segundos dormía a pierna suelta. La elfa admiraba la capacidad del enano para abstraerse de todo. En ese aspecto le habría gustado ser como él. Aquella noche le pareció demasiado silenciosa, comparada con las noches que había pasado en diversos bosques en su infancia, pero la forestal sabía que el silencio se debía a que los orcos llevaban años asolando esas tierras rocosas. Si bien era cierto que todavía había vida salvaje en aquel lugar, como evidenciaba el estómago lleno del grifo, las criaturas de Khazmodan eran mucho más cautelosas que las que moraban en Keltalas, puesto que tanto los orcos como los dragones tenían predilección por la carne fresca. Apenas había estrellas en el cielo, de tal modo que Beresa habría estado prácticamente ciega en medio de esa oscuridad casi absoluta si no fuera por la excepcional visión nocturna propia de su raza. Se preguntaba cómo se las arreglaría Ronin rodeado de tanta oscuridad, si es que seguía vivo. ¿Acaso él también vagaba por los páramos que separaban Khazmodan de Grim Batol? ¿O a la muerte se lo había llevado aún más lejos, a un reino cuya existencia ella ignoraba? Se negaba a creer que el mago se hubiera liado con aquel ser tenebroso. Pero si no, ¿para qué lo quería la muerte? Por otro lado, tampoco podía descartar la posibilidad de que Ronin no fuera la valiosa carga que el leviatán cubierto de placas metálicas portaba y hubiera obligado a Falstad a perseguir a aquel dragón en vano. Tenía tantas preguntas y tan pocas respuestas. Presa de la frustración, la forestal se alejó del enano y su montura y se atrevió a escudriñar los árboles y las colinas cubiertos por un manto de oscuridad. A pesar de su visión nocturna excepcional, apenas alcanzaba a distinguir poco más que unas siluetas negras que le transmitían una sensación de opresión y peligrosidad aún mayor, aunque no hubiera un orco en varios kilómetros a la redonda. Con su espada envainada, Beresa se aventuró un poco más lejos. Se aproximó a un par de árboles nudosos que seguían vivos a duras penas. La elfa los acarició y pudo percibir su fatiga y desaliento. Estaban dispuestos a morir. También adivinó su antigüedad, y estos le contaron su historia. Eran anteriores a que el terror de la ola asolara aquellos páramos. En su día, Khazmodan había sido una tierra próspera y fecunda, donde, como Beresa ya sabía, los enanos de las colinas y otros seres habían fundado su hogar. Sin embargo, los enanos habían acabado huyendo ante el implacable y sangriento avance de los orcos. No obstante, habían jurado que algún día regresarían a aquel lugar. Los árboles no habían podido huir, claro está. Para los enanos de las colinas, el día de su regreso triunfal estaba muy próximo, o eso intuía la elfa, pero para entonces era muy probable que fuera demasiado tarde para los árboles y otros seres vivos. Khazmodan iba a necesitar muchísimas décadas para recuperarse, y tal vez nunca lograse regenerarse por completo. «Tened valor», le susurró a la pareja de árboles. «La primavera volverá algún día, os lo prometo». En el idioma de los árboles, de todas las plantas, la primavera no era solo una estación, sino una palabra que encarnaba la esperanza de la vida que se renovaría y volvería a brotar con fuerza. Cuando la elfa retrocedió, pudo comprobar que aquellos árboles parecían haberse enderezado un poco, con lo cual se veían más altos. El efecto que sus palabras había causado en ellos la hizo sonreír. Las plantas de gran tamaño se comunicaban entre sí por métodos que superaban el conocimiento y la sabiduría de los elfos. Quizá los ánimos que había insuflado a esas dos se acabarían transmitiendo a muchas más. Tal vez después de todo, algunas lograrían sobrevivir. Eso esperaba al menos. Los sentimientos que había experimentado y la información que había extraído a través de la conexión mental que había compartido con aquellos árboles aligeraron la pesada carga que soportaba en su conciencia y en su corazón, y las colinas rocosas ya no le parecieron tan siniestras. La elfa se movía ahora con más presteza, segura de que todo acabaría bien y de que Ronin saldría sano y salvo de aquella situación tan complicada. El turno de vigilancia transcurrió más rápido de lo que había imaginado. Beresa se planteó incluso dejar que Falstad siguiera durmiendo. Sus ronquidos indicaban que estaba profundamente dormido. Pero era consciente de que sería una rémora si más tarde la falta de descanso la hacía flaquear en la batalla. La elfa se acercó con reticencia a su compañero de viaje y se detuvo en cuanto escuchó el ruido casi inaudible de una rama seca al partirse, que le advertía de que algo o alguien se acercaba.
Como no se atrevió a despertar a Falstad por temor a arruinar el factor sorpresa, pasó junto al durmiente jinete de grifos y su montura, fingiendo que estaba concentrada en el oscuro paisaje que tenía delante. Entonces oyó más ruidos que provenían del mismo lugar. Alguien se movía con sigilo. ¿Se trataba de un solo intruso? Tal vez sí, tal vez no. Quizá alguien estaba haciendo esos ruidos para atraer su atención y evitar así que ella descubriera a otros enemigos que acechaban en la oscuridad. Una vez más escuchó un ruido casi imperceptible, seguido de un graznido tremendo. Al instante, una silueta enorme saltó cerca de donde se encontraba la elfa. En cuanto Beresa empuñó su arma, se dio cuenta de que era el grifo de Falstad el que había reaccionado así, y no una criatura monstruosa oculta en el bosque. Al igual que ella, el animal había oído esos ruidos leves, pero a diferencia de la forestal, no se detuvo a sopesar las opciones, sino que reaccionó como le dictaba el agudo instinto de su raza. «¿Qué ocurre?», rezongó Falstad, quien se puso de pie de un salto sin esfuerzo. Tenía su martillo de tormenta en la mano y estaba dispuesto a entrar en combate. «Hay algo entre esos viejos árboles, algo en cuya busca partir de tu montura». «Bueno, espero que no se lo coma antes de que hayamos tenido la oportunidad de ver qué es». En la oscuridad, Beresa solo pudo distinguir la silueta envuelta en sombras del grifo, pero no la del intruso. Entonces la forestal escuchó otro grito que superó en intensidad al de la bestia, aunque no sonó desafiante. «No, aparta, aparta, aléjate de mí, no soy ningún manjar». El enano y la elfa corrieron hacia el punto de origen de ese grito desesperado. Fuera lo que fuese lo que el grifo había arrinconado, no parecía amenazante. Aquella voz le recordaba a alguien a la elfa, pero no era capaz de precisar a quién. «¡Atrás! ¡Atrás!», le ordenó Falstad a voz en grito a su montura. «¡Atrás he dicho! ¡Obedece!». En un principio, el ave leonina no parecía muy dispuesta a hacerle caso, como si creyera que lo que había capturado le pertenecía, o que no era conveniente soltarlo. Desde la penumbra que se extendía más allá del pico del grifo se oyó un gimoteo, o más bien muchos gimoteos. ¿Acaso se trataba de un niño que vagaba solo por Khazmodán? Eso era imposible. Si los orcos dominaban aquel territorio desde hacía años, ¿de dónde podía haber salido ese niño? «Por favor, por favor, librad a este insignificante desgraciado de este monstruo. ¡Pah! Su aliento es asqueroso». La elfa se quedó petrificada. Ningún niño hablaba así. «¡Atrás, maldita sea!», se exasperó Falstad, quien golpeó a su montura en la grupa. El animal desplegó sus alas, profirió un graznido gutural y finalmente se alejó de su presa. De inmediato, una figura pequeña y enjunta se incorporó de un salto y huyó en dirección contraria. La forestal reaccionó con rapidez y salió corriendo en pos del intruso, al que agarró de lo que aparentemente era una larga oreja. «¡Ay, por favor, no me hagas daño! ¡Por favor, no me hagas daño!». «¿Pero qué tenemos aquí?», masculló el jinete de grifos mientras se acercaba a Beresa. «Nunca había oído nada que chillara tanto. Hazlo callar o tendré que atravesarlo con mi hacha. Vas a conseguir que todos los orcos de los alrededores vengan aquí». «Ya le has oído», le dijo contrariada la elfa, aquella silueta que no paraba de retorcerse. «¡Cállate!». El visitante inesperado al fin se tranquilizó. Entonces Falstad metió la mano en la bolsa que llevaba consigo. «Tengo algo que nos ayudará a arrojar algo de luz sobre este asunto, mi dama elfa, aunque creo que ya sé a qué clase de animal carroñero hemos atrapado». Sacó un pequeño objeto de la bolsa y tras apoyar el martillo al lado, lo frotó entre las gruesas palmas de sus manos. Poco a poco el objeto empezó a brillar tenuemente. Unos segundos más tarde su fulgor se incrementó y finalmente quedó claro que aquel artilugio era una especie de cristal. «Es un regalo de un camarada que ha muerto ya», le explicó Falstad, quien acto seguido acercó el reluciente cristal al cautivo. «Ahora veamos si estoy en lo cierto. Sí, justo lo que pensaba». Beresa también sospechaba lo mismo. La elfa y el enano habían capturado a una de las criaturas más traicioneras que existe, un goblin. «Nos estabas espiando, ¿verdad?», inquirió con voz muy grave el compañero de viaje de la forestal. «Quizá deberíamos matarte ya mismo y poner punto y final a esta enojosa situación». No, por favor. Este pobre desgraciado no es ningún espía. No soy amigo de los orcos, solo obedezco órdenes». «¿Qué haces aquí de noche?». Me escondo. He visto un dragón de color de la noche. Los dragones suelen comerse a los goblins». Aquella horrenda criatura verdosa dijo esto último como si cualquiera fuera capaz de entenderlo. Un dragón del color de la noche. «¿Te refieres a un dragón negro?», preguntó Beresa, al tiempo que atraía hacia sí al goblin. «¿Cuándo lo has visto?». «Hace poco, antes del anochecer». «¿En el cielo o en la tierra?». «En tierra, Falstad miró a Beresa. «No se puede confiar en la palabra de un goblin, mi dama elfa. No saben qué es la verdad». «Le creeré si es capaz de responderme una sola pregunta. Goblin, ¿ese dragón iba solo? Y si no es así, ¿quién iba con él?». «No quiero hablar de dragones devoradores de goblins», exclamó. Pero bastó con que Beresa le pinchara ligeramente con su espada para que un torrente de palabras brotara de su boca. «No iba solo. Otro la acompañaba. Quizás se lo fuera a comer luego.
Pero estaban hablando. No escuché lo que decían. Solo quería largarme de ahí. No me cambié los dragones y tampoco los magos. ¿Magos? Le espetaron a la vez la elfa y el enano. Beresa intentó no dejarse llevar por el entusiasmo cuando le preguntó: ¿Te dio la impresión de que el mago se encontraba bien, sano y salvo? Sí. Descríbelo. El goblin se retorcía agitando sus pequeños y raquíticos brazos y moviendo descontroladamente las piernas. La forestal no dejó que el movimiento frenético de esas extremidades larguiluchas la distrajera. Los goblins podían llegar a ser letales en combate gracias a su fuerza y astucia, pese a que sus cuerpos enclenques les hicieran parecer inofensivos. Era pelirrojo y muy arrogante, alto, vestido de azul oscuro. No sé su nombre, no lo escuché. Aunque esa descripción no era muy detallada, bastó. Cuantos magos pelirrojos bastante altos y vestidos con una túnica azul oscura a los que acompañara la muerte podía haber en aquellas tierras? Todo parece indicar que se trata de tu amigo, dijo Falstad soltando un gruñido. Por lo visto tenías razón. Tenemos que dar con él. ¿Cómo vamos a hacerlo en esta oscuridad? En primer lugar, mi dama elfa, no has dormido nada. En segundo lugar, a pesar de que la oscuridad nos brinde un manto protector, también hace que sea prácticamente imposible ver algo, aunque se trate de un dragón, par 10. Por mucho que Beresa desease partir ya mismo en busca del mago, sabía que Elena no tenía razón. Aún así no estaba dispuesta a esperar hasta el alba. No podían permitirse el lujo de perder tanto tiempo. Solo necesito un par de horas, Falstad. Después podremos proseguir nuestro camino. Pero seguiremos teniendo el mismo problema, la oscuridad. Y te recuerdo, por si lo has olvidado, que a la muerte es tan negro como la noche. No tenemos por qué buscar ese dragón directamente, replicó la elfa con una sonrisa. Ya sabemos al menos dónde aterrizó. O debería decir más bien que uno de los aquí presentes lo sabe. Ambos miraron a la vez al goblin, quien claramente habría preferido estar en ese momento en cualquier otro sitio. ¿Cómo vamos a confiar en él? Todos sabemos que estos diminutos ladrones verdes son unos mentirosos compulsivos. La forestal señaló la garganta del goblin con la afilada punta de su espada. Tiene dos opciones. O bien nos muestra el lugar en donde a la muerte y Ronin aterrizaron, o bien lo haré picadillo y utilizaré su carne como cebo para atraer al dragón. Falstad se rió entre dientes. Dudo que alguien tenga estómago para tragarse semejante ponzoña, ni siquiera la muerte, ¿eh? Su canijo rehén se estremeció y, presa del miedo, abrió desmesuradamente sus perturbadores ojos amarillentos, desprovistos de pupila. A pesar de que la punta de la espada seguía estando muy cerca de él, el goblin se puso a dar saltos sin control. Os lo enseñaré con mucho gusto, con mucho gusto. No temo a los dragones, os guiaré, os llevaré hasta vuestro amigo. Estate quieto y callado, le espetó la elfa, quien agarró con más fuerza aún a la criatura diabólica. ¿O acaso quieres que te arranque la lengua? Lo siento, murmuró su nuevo compañero de viaje. El goblin se calmó instantáneamente. No hagáis daño a este ser miserable. Bah, es patético incluso tratándose de un goblin. Me basta con que nos muestre el camino. Sí, este pobre desgraciado os guiará muy bien, señorita, muy bien. Beresa se detuvo a meditar un instante y al rato dijo: de momento tendremos que atarlo. Lo voy a atar a mi montura, así tendremos bajo control a ese asqueroso roedor. Tras oír esa sugerencia, el rostro del goblin se tornó aún más taciturno. Esgrimió un gesto tan agónico que la forestal de pelo plateado sintió pena por aquella criatura esmeralda. De acuerdo, pero cerciórate de que tu grifo no lo lastime. Si se comporta como es debido no le pasará nada, replicó Falstad, mirando fijamente al prisionero. Este ser patético se comportará debidamente por su bien. Beresa apartó la punta de su espada de la garganta del goblin y trató de calmarlo. Quizás, si se mostraban un poco corteses con él, obtendrían más provecho de esa criatura funesta. Guíanos a donde queremos ir, y te soltaremos en un lugar en el que no corras peligro de que el dragón te devore. Te doy mi palabra, le prometió la forestal, y tras una pausa añadió: ¿Tienes un nombre, goblin? Sí, señorita, sí, exclamó, asintiendo con su desproporcionada cabeza. Oh, sí, claro, señorita. Puedes estar segura de que este ser miserable os guiará exactamente a donde tenéis que ir. Entonces esbozó su peculiar sonrisa demente. Os lo prometo.